Decía que ahorita voy a proceder a revisar el planteamiento del problema de un compañero. Ya, Listo, profesor, le escucho. ya. Le decía a todos, por favor, que voy a proceder a revisar el planteamiento del problema de uno de los compañeros que ha presentado su trabajo. En principio, vamos a mirar, como le decía, el índice, ¿ya? El índice. Miren el índice. El índice dice, punto uno, planteamiento del problema de investigación. Miren, dice planteamiento del problema de investigación. O sea, es una frase completa, ¿no? Sin embargo, el compañero solamente ha puesto planteamiento del problema. Entonces, usted también vaya corrigiéndolo, Carlos, sería planteamiento del problema de investigación. ¿Ah? Muy bien. Luego viene el 1.1, descripción del problema, y el 1.2, perdón, 1.1, descripción del problema, y hay que tener cuidado con los espacios. Los espacios son, perdón, el interlineado es 1.5. Entonces, a veces, si bien es cierto, aquí donde está la opción de interlineado, dice 1.5, ya está con 1.5, entonces lo que tenemos que hacer es irnos aquí a la última opción donde dice quitar espacio después del párrafo. Entonces le damos ahí clic para que se mantenga con el 1.5. Así es más o menos el procedimiento. Entonces, ahora sí vamos al fondo del planteamiento del problema. En reiteradas oportunidades se les ha mencionado, se les ha orientado que a fin de mantener una estandarización en los trabajos pendientes a título o a grado de maestría o a bachiller, según sea el escenario, el estándar es que el planteamiento del problema tiene que empezar con la descripción del problema, pero un problema que previamente ha sido identificado. Repito, ¿por qué es que la universidad considera este subtítulo descripción del problema? Porque previo a esta descripción, el participante, hoy llamado investigador formativo de estos talleres, pues, o de los cursos incluso también, pues, eh, él ha encontrado una problemática previamente, ¿no? Ha encontrado una problemática. Y que esa problemática, por ejemplo, una problemática de una, un escaso control interno, un escaso control interno de repente, ¿no? En, en, en los inventarios está generando un problema en la liquidez. O sea, ese es el problema, a grosso modo, que el investigador encuentra en una empresa, ¿no? En una empresa, que probablemente la falta de control interno o la escasa o el escaso control interno o probablemente el ineficiente control interno está generando que la empresa no esté comprando los productos adecuados o probablemente
está comprando productos y como no hay un buen control a los productos, o sea, a las existencias o los inventarios, que es lo mismo, entonces ello está generando un despilfarro, una salida innecesaria de dinero, puesto que está teniendo que reponer estos inventarios que seguramente se están malogrando o se están consumiendo sin control alguno, es decir, en demasía. Un ejemplo, en una empresa de transportes podría ser que no hay un control al inventario llamado combustible. Es decir, el conductor, la persona que conduce el camión o los ómnibus, según sea la empresa, a él se le da para que compre combustible y lo que él echa de combustible le facturan, lo pasa a contabilidad o al área de gerencia, lo aprueban y quedó. Pero de repente no se está controlando si es que esa cantidad de combustible que se ha echado es la cantidad que realmente se está utilizando para llevar a cabo el servicio de transporte. Entonces, si esto está ocurriendo, es porque hay un escaso control. ¿Control a qué? Control a los inventarios. Entonces, si la empresa está aceptando las facturas tal como las trae el conductor de 1.000, 1.500 soles de combustible, pero no está controlando el rendimiento o el kilometraje que le rinde ese abastecimiento, entonces definitivamente no está controlando. De repente, de todo eso, esa factura que trae el conductor a la empresa, la factura de combustible, probablemente un 20% no se está consumiendo. Es decir, echa 100 galones, pero en realidad consume 80. Y los otros 20 galones, quizá en el camino o en algún lugar, el conductor, en colusión con otra persona, estaría extrayendo esos 20 galones y vendiéndolos a sus intereses propios. Entonces, sin embargo, la empresa, confiando en el conductor, acepta la factura de 100 galones de combustible. ¿Qué está generando? ¿Qué está pasando ahí? Que no hay un buen control en los inventarios o en las existencias en esta empresa de transportes y por lo tanto, al no haber ese control, la empresa está perdiendo liquidez. ¿Y qué pasa cuando una empresa pierde liquidez? La empresa empieza a tener problemas de pago en las obligaciones a corto plazo. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, el pago al mismo trabajador, el pago a los trabajadores de la parte administrativa, el pago a los proveedores, a quienes nos proveen de repente de lubricantes, de algún tipo de insumos que se utilizan para el transporte, e incluso el pago quizá a los alquileres que pueda tener la empresa de transporte de la oficina, o el pago incluso de los tributos, incluyendo también el pago de los préstamos que pueda tener la empresa y que estos se vencen mensualmente. Entonces, en conclusión, el investigador ha identificado que esta empresa tiene problemas de control. Y al tener problemas de control, entonces tiene problemas o va a tener problemas o ya estaría teniendo problemas de liquidez, o sea, falta de pago a corto plazo. Entonces, bajo ese enfoque, ya el investigador ha identificado dos variables. Una, la variable control interno y la otra variable llamada liquidez. Ahí están las dos variables. ¿Cuál está generando problema en la otra? El control. Como no hay un buen control, no hay un óptimo control, ese control es la variable que le genera un problema a la liquidez. Entonces, en la investigación se dice que aquella variable
que genera problema a otra variable, o más que problema, le genera algún impacto, le genera alguna incidencia, se dice que esa variable es la variable independiente. Independiente. Mientras que a aquella variable que recibe el impacto o el efecto o la incidencia, se dice que es la variable dependiente porque lo recibe. En el caso en concreto que estoy explicando, es la variable liquidez. La liquidez es la que recibe el impacto y por lo tanto es la variable que se le llama la variable dependiente. Entonces, eso es básicamente uno de los procedimientos que todo investigador tiene que tenerlo bien en claro. ¿Por qué? Porque el día que tenga que sustentar su tesis ante un jurado calificador, lo que él quiere que tú le expliques o lo que ellos quieren que ustedes le expliquen es cuál es la problemática que tiene la empresa. Y no les van a aceptar que alguno de ustedes diga, ah, la problemática de la empresa es el control interno y la liquidez. No, eso no les van a aceptar. Lo que el jurado quiere escucharlos es que ustedes le expliquen en forma con un lenguaje adecuado, con una facilidad de expresión, facilidad de palabras, ya que el jurado a ustedes los ve como futuros o ya prácticamente profesionales. Y un profesional no tiene por qué tener temor, dudas o inseguridad en el momento en que tiene que explicar, ya que ustedes ya dejaron de ser alumnos de pregrado donde se les aceptaba de todo. Entonces, ahora como futuros profesionales, como quien dice, yo soy el jurado y estoy evaluando a alguien que va a ser igual a mí de profesional, yo no voy a permitir, pues, que un profesional apenas cuando tenga que explicar la problemática, solamente me diga, ah, la problemática de la empresa es el control y su incidencia en la liquidez. No se les va a aceptar eso, tienen que explayarse como les acabo de explicar. Entonces, miren, ya identificamos dos variables, la independiente, que es el control interno, y la dependiente, que es la liquidez. Ahora viene en dónde sufre este impacto del mal control en la liquidez. ¿En dónde? En las empresas. ¿Será? Yo les pregunto a ustedes, pero no precisamente me respondan, solamente respondan en forma imaginaria. ¿Será acaso que este problema de no controlar correctamente las existencias y que este genera problema en la liquidez? Dígame, ¿ese será un problema de la empresa en estudio solamente o es un problema a nivel general? Que en toda empresa donde no hay control, definitivamente va a generar problemas en la liquidez. Entonces, no es un problema exclusivo de la empresa caso en estudio, sino es un problema en general, en empresas pequeñas, empezando en empresas micro, en empresas pequeñas, en empresas medianas y en grandes empresas. Entonces, mi pregunta que me hago como investigador, ¿voy a hacer un seguimiento, un estudio a toditas las empresas micro, pequeñas, medianas, grandes? No, señores, no podrías hacerlo. Lo harías, pero en un lapso de 3, 4 años. Sería imposible hacerlo en un mes o mes y medio, ¿no? Es imposible. Por eso es que tenemos que delimitar a quién excluyo. Excluyo a las empresas donde es difícil encontrar información, como son las grandes empresas. Sería difícil que alguien de nosotros pretenda hacerle una investigación de un mes a una empresa como el Banco Interbank, una empresa como Alicor, una empresa como Leche Gloria. No, esas son grandes empresas, no nos van a aceptar hacer un trabajo ahí. Entonces tenemos que ir delimitando a qué tipo de empresa. Pero para eso, primero yo tengo que preguntarme, la empresa en estudio, la empresa donde estoy haciendo la investigación, ¿qué tamaño es?
¿Será micro? ¿Será pequeña? ¿Será mediana? ¿O será gran empresa? Aquí no tiene que haber ninguna duda. Yo estoy aquí conversando con profesionales que tienen que saber cuándo una empresa se le dice que tiene de tamaño micro, pequeña, mediana y gran. Entonces, como una especie de refrescarles los conocimientos que ustedes llevaron durante toda su formación, se dice que una microempresa es considerada a aquella cuyos ingresos anuales durante el año previo al estudio, o sea, 2023, es una empresa que ha tenido ingresos hasta 150 UITs. Entonces, si nosotros queremos llevarlo a soles, ya que puede que haya por ahí alguien que no sepa o que no se acuerde qué significa una UIT. Entonces, el año 2023, la UIT tenía un valor de 4.950 soles. Entonces, si nosotros, nuestro estudio es 2024, entonces tenemos que tomar como referencia 2023, el último año. Multiplicamos 4.950 por 150 UITs y encontramos 742.500 soles. ¿Qué significa? Que si una empresa ha tenido ingresos, es decir, ventas totales en el año 2023 por un valor de 742.500 hasta ese total, se dice que es una microempresa. Por eso es que yo siempre les digo, tienes que mirar tu unidad de análisis, o sea, tu empresa en estudio, para saber si es que ella es micro. Y si es que es micro, entonces en tu título vas a tener que poner, en el caso de las variables, en este caso, incidencia del financiamiento en la rentabilidad de las microempresas, ¿cierto? Si es que la empresa en estudio, sus ingresos nomás llegaran hasta 742.500 soles. Sin embargo, ¿qué pasaría si la empresa en estudio, sus ingresos superan a 150 UITs? Estamos hablando que si la empresa supera 742.500 hasta 1.700 UIT, significa que por el tamaño ya no es una microempresa, sino estamos hablando de una pequeña empresa. Repito, si la empresa en estudio sus ingresos en el año que ha culminado han sido superiores a 742.500 hasta 1.700 UIT, se dice que es una pequeña empresa. Y por lo tanto, el título de tu investigación deberá quedar, como en este caso que estoy proponiendo, la incidencia del financiamiento en la rentabilidad. ¿De quién? De las pequeñas y medianas empresas. ¿Y qué pasaría si es que la empresa en estudio en el año 2023 ha superado 1.700 UITs? Ha sido sus ventas mayores a 1.700 UITs. Estamos hablando más de 1.000, a ver, más de 8.415.000. O sea, si la empresa en estudio ha obtenido ingresos totales durante el año 2023 por montos superiores a 8.415.000, se dice que es una mediana empresa. No es ni micro ni pequeña, pero sí es una mediana empresa. Entonces, ustedes tienen que tenerlo bien en claro para poder poner este objeto de estudio. Dice algunos ponen micro, otros les ponen de las pequeñas, otros les ponen de las medianas, pero esa frase de micro, pequeña o mediana tiene que estar asociada al caso de estudio. En este caso, la empresa Multiservicios Valery EIRL. La pregunta, sus ingresos
será hasta 150 UITs. Si es hasta 150 UITs, es una micro. Y por lo tanto no debería de estar aquí la palabra pequeñas y medianas empresas. Sí es una micro, pero si el investigador ha averiguado y ha tomado conocimiento que esta empresa en estudio ha obtenido ingresos mayores a 150 UITs, pero menos de 1.700 UITs, se dice entonces que es una pequeña empresa. Entonces su título estaría correcto, pequeñas empresas, ¿no? Pequeñas y medianas. Entonces, dicho ello, ya ustedes tienen que ir analizando en su carátula si es que la empresa en estudio es una micro, entonces tiene que tener aquí la microempresa. Si es que es una pequeña, de acuerdo a los ingresos, lo dejarás como pequeña. Ahora, explicando la problemática, en este caso del ejemplo del compañero, dice, la incidencia del financiamiento. Miren, ahí está la variable financiamiento en la rentabilidad. O sea, ¿cuál de las dos variables es la que genera incidencia en la otra? ¿El financiamiento o la rentabilidad? En este caso, la que genera, según el título, la que genera el efecto en la otra es el financiamiento. El financiamiento incide en la rentabilidad. Quiere decir que la variable independiente, o sea, aquella que genera un impacto, en este caso es el financiamiento. Y la variable que recibe ese impacto, en este caso la rentabilidad, se le llama la variable dependiente. Como podrán observar, apreciados participantes y oyentes, tenemos ya las dos variables, financiamiento, rentabilidad. Y también tenemos el objeto grande de estudio. ¿Cuál es el objeto grande de estudio? Las pequeñas y medianas empresas del Perú. ¿Y cuál es la unidad de análisis? O sea, el caso propio de estudio es, en este caso, una empresa multiservicio. Ya tenemos los cuatro elementos, dos variables, el objeto grande de estudio y la empresa de estudio. ¿Por qué es necesario, por qué es importantísimo el identificar estos cuatro elementos? La variable independiente, la variable dependiente, el objeto de estudio y el caso de estudio. ¿Por qué? Porque de estos cuatro elementos son los que vas a empezar a plantear el problema. Repito, de estos cuatro elementos es donde vas a empezar a plantear el problema. Pero para que el bachiller o el participante o el investigador haya puesto este título, es porque él ha identificado que en la empresa en estudio tiene problemas de financiamiento y que ese problema de financiamiento estaría incidiendo, estaría teniendo un impacto en la rentabilidad y que él quiere demostrar que en esta empresa en estudio el financiamiento tiene impacto en la rentabilidad. Pero para previo a hacer ello, él primero tiene que, previa revisión de literatura, de antecedentes, tiene también que encontrar que en efecto el financiamiento tiene incidencia en la rentabilidad, no precisamente de su empresa en estudio, sino en las pequeñas y medianas empresas del Perú. Y para poderlo hacer va a tener que trabajar con antecedentes que hayan realizado trabajos de investigación muy parecidos, muy similares al que él está planteando en este caso. Entonces, teniendo ya esta explicación, esta identificación de esas cuatro o de esos cuatro elementos, las dos variables, el objeto de estudio y el caso de estudio, es que se procede a plantear el problema. ¿Cuál es el orden?
El orden es que primero tenemos que hacer un contexto, tenemos que realizar un contexto de ese objeto grande de estudio. ¿Cuál es ese objeto grande de estudio? Las pequeñas y las medianas empresas del Perú. Entonces, ¿qué significa hacer un contexto? Significa hacer una síntesis, una explicación muy didáctica, por cierto, muy, no tanto extensa, sino muy parametrada, pero que no sea una explicación simple de una o de tres líneas, de dos o de tres párrafos. No, se entiende que las pequeñas o las medianas empresas son unidades económicas, en principio, que no han nacido en un país en específico, no nacieron en este caso en el nuestro. Estas pequeñas o medianas o microempresas son tendencias que primero nacieron en otros países llamados los países desarrollados, aquellos países que antes de ser desarrollados, antes de ser grandes potencias económicas mundiales, primero pasaron por este escenario de tener que administrar empresas o unidades de negocio micro, pequeñas, medianas. Estamos hablando en países como en Estados Unidos, como en Alemania, como en el continente europeo, el continente asiático, donde están las grandes potencias económicas mundiales. Ellos primero fueron los que describieron o identificaron la existencia de estos pequeños o micro negocios y no necesariamente basados en una UIT o en 150 UITs, sino en sus propias unidades de medida o en sus propias unidades de clasificación, que de repente nosotros como país lo emulamos, lo simulamos y nosotros lo llevamos a clasificarla de acuerdo al nivel de ingreso. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que el planteamiento del problema primero tiene que empezar en el orden de plantear una descripción global acerca de este objeto de estudio, es decir, las pequeñas y las medianas empresas. Por eso es que aquí, revisando el trabajo del participante ya en mención, él empieza su descripción haciendo mención a la existencia de estos grupos de micro, pequeñas empresas, pero no en el Perú, sino a nivel mundial, a nivel de otros países, e incluso le empieza a dar una pequeña ya sigla para utilizarla posteriormente, ¿cierto? Entonces, revisando por aquí y también asegurándonos de que todo párrafo o por lo menos la gran cantidad de los párrafos, tengan una cita, tengan un sustento bibliográfico, un sustento de algún autor o algún grupo de autores que ha escrito acerca de ello. Entonces, si bien es cierto, no voy a leerlo todo el párrafo, debido a que en grabación el tiempo es muy corto, nos queda corto, podemos observar aquí que este planteamiento en efecto nos habla acerca de las micro, de las pequeñas, es decir, de nuestro objeto de estudio del trabajo del compañero o compañera. Entonces, veamos que este párrafo en principio cumple el protocolo de que sea un párrafo de carácter estéticamente aceptable, ¿no? Vemos que tenemos varias líneas, más de 15, 18 líneas, y eso hace de que el investigador no solamente se ha basado en lo que dice el autor en forma literal, sino que él también le ha puesto algún aporte de su propio conocimiento. Se entiende que ustedes están a puerta de ser profesionales y ustedes están en la categoría de poder formar parte de las opiniones de los profesionales que han hablado o que vienen hablando acerca de este tema en el caso de estudio de las pequeñas y medianas empresas. Por eso es que este autor, dice Mendoza y Bailón, en el año 2019,
ha escrito mucho sobre ello, pero también el autor de esta tesis lo ha complementado con sus propias palabras y es por eso que el párrafo le sale así, estéticamente aceptable, alineado, todo conforme al reglamento de nuestra institución. Entonces, ya nos habló acerca de un párrafo, acerca de las MIPES en un contexto mundial, sin hacer discriminación en algún país en específico, puesto que más abajo él ya empieza a tomar en cuenta el continente europeo, donde se encuentra España, Portugal, Rusia, Francia y otros países. Entonces toma que en Europa viene, desde allá viene la corriente de las MIPE o de las pymes, no es originaria de nuestro país. Y toma, incluso nos da aquí algunos aportes con datos porcentuales, alguna información. La idea de aquí es, como les mencioné anteriormente, realizar un contexto de mi objeto de estudio, que son las pequeñas y medianas empresas. Aquí ustedes tienen que tener muchísimo cuidado. Se supone que si tu trabajo es de microempresas, no vas a estar hablando solamente de pequeñas, medianas, porque te van a observar, oiga, pero si su trabajo, su objeto de estudio en su título de su tesis es la micro, ¿por qué usted nomás nos habla y nos habla de las pequeñas y las pequeñas? ¿Acaso es lo mismo? Te va a decir el jurado. Es obvio que no. Por eso es importante que cuides, que tengas muy en serio que tus párrafos tienen que estar relacionados básicamente al objeto de estudio, al tipo, al tamaño de la empresa con el que estás trabajando. Es decir, con las pequeñas y medianas. Puedes poner micro, por supuesto, que le puedes por ahí agregar un párrafo con el fin de que refuerce tu proceso de identificación o contexto de las empresas. Pero no descuides que tu objeto de estudio son las pequeñas y medianas empresas. Y como verán, tiene bastante, es muy nutrido estos párrafos que la persona investigador está realizando. Y siempre citando, siempre respetando la idea de quién es el autor principal de todo este contexto o todo este nutrido párrafo, que en este caso es Navío 2021. Y luego, cuando ya estuviste, planteando el contexto de las pequeñas empresas o de las micros, según sea tu caso de estudio, ya cuando lo planteaste a nivel macro, a nivel ya de continentes, a nivel mundial, empiezas a acercarte a tu ciudad o en todo caso a tu país de estudio. Por eso es que aquí veo que el compañero ha empezado ya en su párrafo a referirse a América Latina. O sea, ya se olvidó de Francia, se olvidó de España, es decir, del continente europeo, y se vino al continente americano, ¿cierto? A nuestro continente básicamente, y nos sigue explicando acerca de las pymes, ¿de acuerdo? Nos habla mucho cómo es que la Organización Internacional del Trabajo también tiene sus aportes respecto a este tema de las pequeñas y medianas empresas desde el punto de vista del trabajo, entre otros, ¿no? Entonces, como verán, viene una especie de efecto embudo, que primero empiezas a partir de la parte ancha y vas bajando a la parte más angostita. Nosotros le llamamos de lo general a lo específico, el famoso método deductivo, de lo general a lo específico. Entonces, mira cómo aquí ya, después de que hablas de América Latina, ahora ya entras a tu país de estudio. Jóvenes, si se dan cuenta, hasta esta página que ya van 4, no ha tocado, no ha tocado ninguna de sus variables, ni el financiamiento, ni tampoco la rentabilidad. ¿Por qué? Porque el proceso de plantear un problema consiste primero en hacer un contexto del objeto de estudio, es decir, las pequeñas, medianas o microempresas, tal como se está observando en este trabajo. Entonces,
sigues hablando, sigues nutriéndonos acerca de cómo es el contexto de las pequeñas y medianas empresas en el Perú. Y aquí incluso ya nos entras a decir a qué se le llama, por qué una microempresa, una pequeña empresa es clasificada como tal. Y aquí nos habla acerca de los famosos pasos, ¿no? Lo que le llamamos la fase, ¿no? De hasta tantas UITs, 150 UITs, es un rango micro. Hasta 1700 pequeñas, hasta 2300 medianas y posterior a ello, grandes empresas. Miren, eso es lo importante. Ojo, aquí si ustedes se dan cuenta, es tan importante porque esta parte no se ve en la parte de arriba donde se habla de España, de Europa, ya que en ellos no existe la UIT, es otra forma de identificarlo. Pero acá ya el compañero nos está trayendo desde el entorno mundial, extranjero, ya nos trae, nos viene aterrizando a nuestro país, ya que la unidad de estudio, su empresa en estudio, ¿de dónde es? ¿De Europa? ¿De Estados Unidos? No, es de nuestro país. Por eso es que nos trae a nuestro país. Seguramente los amigos, las amigas que hacen investigaciones en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en México, ellos también hacen el mismo esquema, pero ellos ya no aterrizan en el Perú, sino aterrizan en su país donde hacen su investigación y ahí tienen que describir cuándo, por qué, a raíz de qué y quién es el que establece que una empresa es micro, pequeña o mediana, ¿cierto? Entonces, y observen, quisiera, no sé si se estarán dando cuenta, lo estético de este trabajo en que mantiene un nutrido párrafo y no hace párrafo de 2 líneas, de 3 líneas, de 4 líneas, que en investigación esos trabajos son sumamente antiestéticos, antitécnicos, no tienen una solidez, o sea, un trabajo que tiene solo 3 líneas, 4 líneas, pareciera que indicara que el investigador no tiene mucho que aportar, cuando hay muchísimo que aportar respecto a este tema. Entonces sigue aquí mencionando ya a las micro y pequeñas en el Perú, y no cansado de ello, el autor veo que sigue explicando algo más de las pequeñas empresas en el país respecto al Producto Bruto Interno, sobre su aporte a la economía del país, que eso es importantísimo, estimados participantes y público en general. Y nos habla, pero siempre haciendo mención a alguien que tiene autoridad académica, autoridad periodística, como para tomarlos como referencia, ¿no? Como son el Ministerio de la Producción, el INEI, entre otros, ¿no? El Ministerio de Comercio Exterior, que son los involucrados con las estadísticas de las empresas pequeñas, micro o medianas. Y bueno, hasta ahí, siempre citando, como ven aquí, a un tal Macedo, 2022, que ojo, no se trata solamente de citarlo, sino también que este señor y todos los señores que han sido citados se encuentren correctamente referenciados en el apartado de referencias bibliográficas según la norma APA, ¿cierto? Y como verán ustedes, ya hasta esta parte termina con el contexto del objeto grande de estudio, que son las pequeñas y las medianas empresas. Se entiende que aquellos que hacen trabajos netamente de micro y pequeñas tendrán que hacer todo su contexto en base a las micro y pequeñas empresas. Y luego que ya has hecho ese contexto en la cual explicas, hablemos así, explicas lo importante, lo bueno, lo trascendente, lo relevante de las pequeñas y medianas, también es importante que ahí incluyas algunos párrafos en los que se note que no todo es color de rosa, que también existen ciertos riesgos, que también existen ciertas limitaciones por las cuales pasan estas pequeñas y medianas empresas. Eso tienes que haberlo tocado aquí en toda esta parte de tu contexto. Y una vez que ya terminó de realizar el contexto, ahora sí empieza a explicar el contexto, empieza a explicarnos algo de una de tus variables, empezando obviamente por tu variable independiente.
En el caso de estudio del compañero, dice la incidencia del financiamiento en la rentabilidad. Ahí está, la variable independiente es el financiamiento. Por ello es que luego de haber hecho un contexto de todas las pequeñas y medianas empresas, empieza con el contexto de su variable independiente, que en este caso es el financiamiento. Entonces, aquí el compañero nos empieza a explicar mucho, y como siempre estoy resaltando, sus párrafos son bien nutridos, están adecuados de acuerdo a nuestras orientaciones e indicaciones que se les viene dando durante todas estas sesiones de asesoría de tesis. Entonces, nos habla del financiamiento como un factor fundamental para la sostenibilidad. O sea, él nos hace aquí un relato acerca de que las pequeñas y medianas no se sostienen precisamente por la liquidez que ellos como propietarios pueden agregarle a la pyme, sino porque requieren, dice que para la sostenibilidad, el tema del financiamiento. Pero cuidado, teniendo en cuenta que el financiamiento, si no lo sabes gestionar correctamente, vas a tener impacto no solamente en la rentabilidad, sino también en la sostenibilidad de la empresa. Imagínate que un empresario de una pyme o de una pyme, bueno, adquiere un financiamiento con miras de invertirlo en compra de materiales, en compra de un nuevo activo, y sin embargo lo distrae o lo malversa en otro tipo de usos que no era para el cual fue el fin. Puede ser de repente para la empresa, pero no para el fin por el cual fue obtenido. Definitivamente eso va a generar un impacto que lo puede poner en riesgo la sostenibilidad, puede poner en riesgo la liquidez, puede poner en riesgo incluso la posición financiera de la empresa frente a otras empresas o a las entidades bancarias o ante los proveedores. Entonces, no siempre hablar de financiamiento es hablar de lo bueno, sino también de lo riesgoso que esto puede ser. Por eso que aquí nos habla acerca de esa variable financiamiento, un párrafo bastante nutrido, con su respectivo autor de quien él ha considerado extraer, y, no, y lejos de tomar el financiamiento en todo su esplendor, también considera de que existe unas variables de limitación del financiamiento. No todas las pymes, no porque son pymes, tienen un acceso rápido, directo o indiscriminado al financiamiento, no, también tienen limitaciones. Y esas limitaciones que podrían ser limitaciones de repente de requisitos, limitaciones de algún tipo de nivel de ingresos, eso es perjudicial. Le podría generar algún tipo de impacto en la sostenibilidad de la empresa. Por eso es que aquí nos habla acerca de ciertas limitaciones del financiamiento. O sea, no todo es bonito, como se dice, respecto al financiamiento. Y para ya no seguir ampliando más sobre esa variable, dice, ahora viene con la segunda variable. Miren, ya tocó, ya hizo el contexto de las pequeñas empresas, ya acaba de hacer el contexto de su variable independiente llamada financiamiento, y ahora empieza con su variable dependiente, o sea, aquella que recibe el impacto o el posible impacto que él como investigador va a demostrar posteriormente. En este caso, en la rentabilidad. Él ha elegido, entiendo yo que el investigador de este proyecto, ha elegido la rentabilidad porque él considera, según lo que ha podido observar en la empresa, que esta empresa, por más que vende, por más que tiene una buena posición en el mercado, sin embargo, las ganancias o la distribución de las ganancias no le son muy satisfactorias para los accionistas o para los dueños de la empresa. Eso quiere decir que no está teniendo un impacto, el estar obteniendo financiamientos, el estarse endeudando, está teniendo un impacto. Entonces quiere demostrar cuál es ese impacto y hacer una mejora probablemente para que el impacto no sea negativo y muy por el contrario, revertirlo para que este se convierta en un impacto positivo. Entonces aquí nos empieza a hablar de la rentabilidad, estimados y estimadas. Mucho cuidado. Cuando se habla de las variables, hay que manejarlas correctamente, hay que estudiarlas correctamente. La rentabilidad no es solamente una definición,
La rentabilidad tiene clasificaciones, la rentabilidad tiene formas de ser medida a través de indicadores, e incluso esos indicadores tienen cierta explicación y sobre esa explicación se pueden plantear oportunidades de mejora. Por eso es importante manejar muy bien, muy correctamente a qué nos referimos cuando hablamos de rentabilidad. Entendamos que tenemos rentabilidad de carácter económica, rentabilidad financiera, rentabilidad desde el punto de vista de las ventas, de los ingresos. Son distintas. El ROA, rentabilidad o rendimiento sobre la inversión de tus activos, o el ROE, la rentabilidad o rendimiento sobre el patrimonio o el capital que aportaron los accionistas o los socios. Y la rentabilidad neta es aquella que se calcula dividiendo la utilidad neta entre el total de tus ventas. No confundamos, y estas son preguntas para tenerlas muy en cuenta, no confundan, estimados participantes y estimadas participantes, que utilidad o ganancia es igual a rentabilidad. Son cosas que, si bien es cierto, una depende de otra, pero su resultado, su forma de analizar son totalmente distintas. Una empresa puede obtener utilidad, pero no puede ser rentable. Una empresa puede obtener una ganancia de 5.000 soles en una inversión de 10 millones de soles. Sí, ha obtenido ganancia, pero 5.000 soles será una ganancia aceptable para una venta de 5 millones o una inversión de 5 millones. No. Entonces dice que esa empresa no es rentable porque su margen de ganancia, margen ya convertido en indicador, es sumamente bajo, muy por debajo de los estándares que otras empresas generan de igual, con el mismo giro del negocio. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuando se habla de rentabilidad, cuando se habla de utilidad. Entonces, ya estamos aquí, como les decía, en su tercer elemento, ¿no? Ya pasamos, repito siempre, el objeto de estudio, que fueron las pymes, ya habló como 3 páginas de ello. Ya habló acerca de su variable independiente, que es el financiamiento, y ahora está hablando acerca de la rentabilidad, y como siempre, resaltando que sus párrafos son nutridos, no son párrafos cogidos así, cogidos y copiados y pegados, y a veces cuando se leen no tienen ninguna forma que 3 líneas digan una cosa, 3 líneas digan otra cosa, tienen que ser todo en un contexto de la misma variable. Sigue hablando acerca del acceso al financiamiento, miren, o sea, importante, yo lo estoy viendo este avance que ha hecho el compañero, puesto que él está nutriendo todo su planteamiento en base al objeto de estudio, en base a sus 2 variables, que ya son el financiamiento, la rentabilidad, y sigue hablándonos acá acerca de algo del financiamiento, ¿no? Acerca de algunas formas de financiar el factoring, entre otros, ¿no? Entonces, cuando ya has terminado, miren, aquí viene el aterrizar, el pisar a llano tu caso de estudio. Cuando ya has planteado tu objeto grande de estudio, que son las pequeñas y medianas, cuando ya planteaste tu primera variable, ya hablaste de tu primera variable independiente, ya tocaste tu segunda variable que es la dependiente, ahora sí, pues, cuéntanos, cuéntale al jurado, cuéntale la historia. Cuéntale la película, como coloquialmente le decimos, pero la película de tu empresa en estudio. Cuéntale qué está pasando en esa empresa respecto al financiamiento y la rentabilidad. Pero para que le empieces a contar, primero tienes que presentarla. ¿Quién es esta empresa? ¿Quién es? ¿Cuál es su identificación? ¿Dónde funciona correctamente? Y sobre todo, ¿cuál es el giro del negocio? Es decir, ¿a qué se dedica? Y cuando yo les digo el giro del negocio, no se trata de que lo copien y lo peguen tal como está en la ficha de identificación tributaria. Tienes que traerlo explicado tal como funciona en la realidad. Puede darse el caso que de repente tu caso de estudio está constituido en la ficha de identificación tributaria, en el ficha RUC, está como una empresa de constructora. Y en la ficha dice servicio de asesoría, consultoría y constructora en general.
pero en la realidad no está llevando a cabo ese giro, sino está desarrollando una actividad conexa o complementaria como es una ferretería. Entonces, sería algo ilógico que en la ficha RUC aparezca consultoría y acá aparezca ferretería. Tienes que buscar la verdadera o el verdadero giro del negocio al cual la empresa se está refiriendo y no decirlo en forma general. Tienes que explicarlo aquí en este párrafo que tiene que ser también amplio. Explica cuál es el giro, pero explícalo en palabras técnicas, no en forma general. Si se dedica a ferretería, sí, todos sabemos que vende una ferretería, pero por lo menos haz un desglose de qué principales productos son los que vienen expendiendo o vendiendo. Si es una estación de servicios, un grifo, extiéndete, expláyate y dinos, cuéntanos qué es lo que vende, gasolina, petróleo, diésel, gas, no sé, tantos productos, lubricantes, venta de servicios. Expláyate en eso. Y luego que ya te has explayado en eso, ahora sí cuenta, pues. Cuéntanos cuál es el problema que tiene esta empresa respecto al financiamiento. Aquí dice que su principal dificultad es el acceso al financiamiento. Cuéntanos aquí la historia, como digo, la película, cuál es ese problema que tú identificaste previamente antes de hacer esta investigación y que este problema seguramente lo obtuviste conversando con el propietario, con el representante o porque tú observaste que esta empresa tiene problema de financiamiento y que ese financiamiento está impactando en la rentabilidad porque lejos de que la empresa esté creciendo, la empresa cada vez está viendo con menos productos y eso a raíz de que las ganancias no son suficientes para que esté reinvirtiendo y pueda comprar más material, más productos o pueda seguirse expandiendo. Eso es lo que tienes que explicarlo aquí, en el mismo párrafo donde has presentado la empresa. Con ello es que habrás hecho tu planteamiento y ese planteamiento, si es que lo realizas en ese orden, te da la autoridad para que recién puedas poner esta partecita que dice formulación del problema. Como ya hablaste acerca del financiamiento, ya hablaste acerca de la rentabilidad, ya hablaste de tu objeto de estudio, y ya hablaste de quién es tu empresa en estudio, eso te da autoridad para que tú formules este problema. ¿Cómo incide el financiamiento? Ojo, ya hablaste del financiamiento. ¿Cómo incide el financiamiento en la rentabilidad? Ya hablaste de la rentabilidad. ¿De quién? De las pequeñas y medianas. También has hablado de las pequeñas. Y del caso de estudio multiservicio. Ya hablaste de ello. Si te das cuenta, eso es lo que le llamamos la coherencia lógica, la consistencia lógica que debe de tener tu planteamiento del problema, perdón, tu enunciado de problema. Tu enunciado de problema no puede salir poniendo palabras o variables que no has hablado anteriormente. Ahí pierde la coherencia lógica y cuando el jurado te revisa tu proyecto, lo primero que te revisa es esa coherencia, que para que hayas planteado este problema, para que hayas puesto estas variables, financiamiento, esta variable rentabilidad, para que hayas puesto te dice que primero tienes que haber contextualizado dichas variables y tienes que haber aterrizado en el objeto de estudio, explicando el problema que tiene la empresa en estudio respecto a estas dos variables. Entonces, una vez que ya está formulado el problema y como bien lo estamos viendo, en coherencia con el planteamiento, ya viene unas partes que ya son complementarias. Todo trabajo de investigación tiene que tener una justificación. Una justificación. Por ejemplo, en nuestro caso, se pide que la justificación se dé desde tres puntos de vista. La justificación teórica, justificación práctica y justificación metodológica. La justificación teórica te dice que tienes que explicar aquí que esta investigación se realiza en vista de que existe todo un contexto, una doctrina donde estás haciendo la investigación, donde se puede hacer la investigación.
Y estamos hablando, pues, y ojo que también hablar de la fundamentación o la justificación teórica es porque tú, previo a esta investigación, has hecho una revisión de algunos otros trabajos, es decir, un marco teórico que te permite, pues, tener como una base para que realices tú la investigación. Por ello es que se dice que esta investigación se realiza bajo un marco teórico ya existente, ¿no? Sobre las variables en estudio, el financiamiento y la rentabilidad, y sobre un objeto grande de estudio que son las pequeñas empresas del Perú, ¿sí? Entonces, respecto a la justificación práctica, esta justificación está asociada ¿a qué? A explicar que los resultados que se logren obtener de esta investigación, es decir, cómo impacta el financiamiento en la rentabilidad de estas empresas, dice de que estos resultados van a servir para que la empresa en estudio o el objeto de estudio lo tomen como una forma de aplicarlo y mejorar el financiamiento y obviamente tener un impacto que no les sea muy negativo en su empresa y muy por el contrario les ayude a la mejora. Y la metodológica, o sea, la justificación metodológica se dice ¿por qué? Porque esta investigación se desarrolla bajo el método de investigación. Es decir, que primero se planteó un problema de investigación, se hizo una identificación de un título de la investigación, se plantearon objetivos, se planteó el problema, se plantearon los objetivos generales específicos y una metodología que va a permitir la recolección de información. Y ya para ir culminando esta explicación del planteamiento, tenemos el punto 1.4. Si has planteado correctamente el problema, si has formulado ese problema conteniendo esas variables en estudio, como es el financiamiento y la rentabilidad, entonces no se te va a hacer nada difícil enunciar tu objetivo. El objetivo, en este caso, es el propósito que tú como investigador te trazas a raíz de haber identificado ese problema. Tú dices en tu problema, anteriormente dice, mira lo que dice el problema, que tú mismo lo has formulado, dice, ¿cómo incide? O sea, como que tu problema es que quieres demostrar algo que no se sabe, porque eso es investigar. Investigar es tratar de sacar a la luz algo que no se conoce, en este caso de estudio. Y según tu investigación se puede advertir que en esta empresa no se conoce, aún está incierto cuál es ese efecto o cuál es esa incidencia que genera el financiamiento en la rentabilidad. Por eso es que tú dices, ¿cómo incide? Ese es el problema que hay en la empresa, que no se conoce la incidencia del financiamiento. Sí, de repente, empíricamente uno puede decir que sí hay incidencia. Le preguntas al propietario, al titular, al gerente, te va a decir, sí hay incidencia, pero ese es desde el punto de vista empírico. Sin embargo, si tú quieres ir a demostrar con hechos más objetivos, es que te trazaste esta investigación, este problema. Y como no se conoce cómo incide, es que tú te trazas el objetivo o el propósito de la investigación. ¿Cuál es ese objetivo? Como no se conoce la incidencia, entonces tú dices describir la incidencia, bueno, acá te falta la palabrita, del financiamiento en la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas del Perú y el caso de la empresa en estudio. Obviamente, todo objetivo general tiene que tener desagregado en qué parte, en qué momento vas a ir consiguiendo este objetivo. Como esta es una investigación denominada investigación de carácter bibliográfica o de revisión bibliográfica con un estudio de caso, la, el procedimiento para llevar a cabo los objetivos dice que tienes que plantear un objetivo que esté orientado precisamente a hacer esa búsqueda documental o esa revisión bibliográfica. ¿Y de dónde la vas a sacar? De los antecedentes, es decir, de los autores que anteriormente han escrito respecto al financiamiento o la rentabilidad, o en caso en ambos, acerca
de esta incidencia, pero en las pequeñas y medianas empresas, ojo, del Perú. Por eso es importante que en el marco teórico, que es el segundo capítulo después de esto, tienes que identificar y plasmar allí, agregar en tu marco teórico a aquellos antecedentes, es decir, a aquellas investigaciones que hayan realizado, o en otras palabras, que el título de sus investigaciones contengan estas variables financiamiento y la variable rentabilidad y que pertenezcan a las pequeñas o a las medianas empresas. Entonces, primer objetivo, describir la incidencia del financiamiento en la rentabilidad de las pequeñas y medianas. Eso tú no lo vas a descubrir, lo vas a obtener de una revisión bibliográfica, documentaria, es decir, a través de los antecedentes. Y luego ya el siguiente objetivo dice describir la incidencia del financiamiento en la rentabilidad, pero ya no de las empresas en general, sino de tu caso en estudio. Y para que puedas obtener esta incidencia, vas a tener que aplicar algún instrumento de recolección de datos, ya sea una entrevista o una encuesta. Nosotros, como especialistas en este tipo de investigaciones, sugerimos que la técnica, ojo, es una sugerencia, que la técnica de recolección de datos sea una entrevista, ya que una entrevista te permite que a la persona a quien vas a entrevistar le puedas preguntar y le puedas dar la opción de que él se explaye acerca de estas palabras financiamiento y rentabilidad. Entonces, también puedes utilizar una encuesta, pero ¿por qué no se sugiere una encuesta? Porque la encuesta generalmente se aplica a un grupo, a un tamaño de la población, a una muestra en estudio. Y en este caso, tu muestra, como es un caso de estudio en una empresa, le vas a aplicar solamente al representante. Entonces, como que las respuestas que vas a obtener en una encuesta van a ser respuestas muy cerradas, que no te van a permitir sacar deducciones, más que un sí, un no. Una encuesta se utiliza pues para sacar porcentajes, generalmente para trabajos un poco correlacionales y que tengan un enfoque cuantitativo para obtener cuántos te respondieron sí a una pregunta en específico y cuántos no, y qué significa que unos piensen sí y otros piensen no. Pero en el caso de una sola persona a quien vas a utilizar para obtener datos, es recomendable aplicarle una entrevista, pero una entrevista a través de una guía pues que tú le digas, respóndeme claramente, por ejemplo, ¿qué financiamientos son los que generalmente utilizas? Y explícale tú a qué te refieres con el financiamiento, desde el punto de vista de los plazos, desde el punto de vista del origen del financiamiento, si es bancario o no bancario, y qué tipo de financiamientos tiene, qué tasas de financiamientos o cuál es el costo de financiamiento, cuáles son las entidades donde más y sobre todo para qué lo utiliza, pero siempre relacionándolo a que ese financiamiento tenga un impacto en la rentabilidad. Y de igual manera, cuando le vas a plantear las preguntas de rentabilidad, primero tú como investigador o como investigadora tienes que saber qué es rentabilidad, a qué rentabilidad te refieres, ya que a la hora que le vas a hacer la entrevista, si tú como investigador no sabes qué es rentabilidad, qué es lo que abarca la rentabilidad, la persona a quien vas a entrevistar no te lo va a saber explicar. Y si no te lo sabe explicar porque tú tampoco lo entendiste, definitivamente los resultados no van a ser los que tú esperas. Por eso, antes de aplicar, tienes que empaparte bien, ilustrarte bien acerca de la rentabilidad, de los tipos de rentabilidades y cómo se calcula, cuáles son los insumos que se requieren para calcular una rentabilidad, de tal manera que a la hora que le preguntas, ya tú ya sabes, ¿no? Le puedes preguntar, dime tus ingresos, ¿tú crees que fueron mayores, son menores? ¿Tú crees que el financiamiento mejoró las ventas? ¿Tú crees que los ingresos te hizo reducir tus costos? No sé, tantas cosas que le puedes preguntar, pero cuando tú ya sepas en qué consiste la rentabilidad. Y luego que ya tienes los resultados, ya cuando tengas tus resultados de haber leído a los antecedentes y los resultados de haber aplicado el instrumento a la empresa en estudio, planteas
un análisis comparativo, realizar un análisis comparativo respecto a la incidencia del financiamiento y la rentabilidad de las pequeñas y también de la empresa en estudio. Ese es un cuadrito que después, ya en otra ocasión, se les va a explicar, ya cuando se esté ejecutando este proyecto, previa aprobación, por supuesto, ¿no? Y luego, si lo crees por conveniente, si crees que aquí has detectado de que este financiamiento estaría generando algún impacto que al parecer, según puedo percibir, el investigador percibe de que esta empresa tiene cierto impacto negativo en la rentabilidad producto del financiamiento, entonces él está proponiendo realizar una propuesta para mejorar el acceso al financiamiento y por lo tanto haya una incidencia de carácter positiva en la rentabilidad. Entonces, eso es prácticamente el planteamiento. Y este planteamiento tiene que estar acompañado con la matriz de consistencia lógica o la consistencia lógica que se le llama, teniendo en cuenta que este trabajo ha sido advertido que cumple con la línea de investigación, en el caso de nosotros, contabilidad financiera, y en esta matriz lo que se tiene que hacer es, en principio, un tema técnico, ¿no? Copiar y pegar el título, que está en la parte de arriba, en la carátula, copiar el problema que ya lo hemos visto arribita, ya lo hemos encontrado, el objetivo general y los objetivos específicos, de tal manera que ustedes ahí, a vista, o las personas que observan, puedan notar que existe coherencia lógica. ¿Cómo así? Si mi título habla de la incidencia del financiamiento y rentabilidad, entonces mi problema tiene que ser cómo incide el financiamiento y la rentabilidad. Y como no se conoce cómo incide el financiamiento y la rentabilidad, lo lógico es que mi objetivo sea describir la incidencia del financiamiento en la rentabilidad. Ahí se va buscando, ahí se va encontrando lo lógico. Lo ilógico es que yo por acá ponga la incidencia y el financiamiento y en mi problema ponga el financiamiento y el control interno. No hay lógica, pues. O que mi objetivo general ponga describir lo importante que es el control en el financiamiento y rentabilidad. O sea, que haga aparecer otra variable que no la hemos trabajado en la parte del planteamiento. Y como verán aquí, el objetivo específico son los 4 objetivos que se encuentran alineados a poder conseguir el objetivo general y por ende, recuerden, los objetivos específicos, si es que los logras obtener resultados, va a dar como resultado, valga la redundancia, que has logrado conseguir el objetivo general. Y si tú logras describir correctamente la incidencia del financiamiento en la rentabilidad tal como lo has propuesto, estarías dando respuesta a esta formulación del problema y por lo tanto tu tesis, tu trabajo de investigación ha cumplido con los parámetros correspondientes. Entonces, hasta aquí he explicado el planteamiento del problema desde una revisión de un trabajo presentado por un participante en el cual, a mi parecer, yo le doy la validación de que este planteamiento está correcto. Correcto. Vamos a dar unos minutos para refrescar un ratito. Bueno, me parece que están en todo caso almorzando ya a esta hora. Lourdes, Aniceto, ¿alguna pregunta, por favor? Marlon. Sí, doctor, Eh, está más claro ya. Justo estoy terminando ya casi el proyecto. Me falta pulir unas cosas, no sé. sí, profesor, con respecto a mi persona también ahora lo encuentro más claro. Bueno, volver después de tantos años me ha traído un poquito de dificultad, pero voy a tener que pulir ahí varias cositas. Pero por favor, yo les pido, miren que he hecho esta grabación con el propósito de que les sirva. O sea, si están ahorita trabajando y ahorita voy a hablar el marco teórico, guíense de esto, ya no hay otra explicación más. No, no sé, a veces uno toma otros modelos que pueden ser parecidos, pero no pierdan el esquema y la secuencia más que todo. ¿Por qué les digo esto?
Porque esta secuencia, este esquema es el que maneja el jurado. Ya tenemos jurado, por cierto. Y el jurado es lo que justamente evalúa. Entonces, ¿por qué presentarle otras cosas que el jurado yo sé particularmente que no te lo va a aceptar? Entonces, vamos al segundo capítulo, marco teórico. El marco teórico es la parte 2 del proyecto, ¿cierto? La parte 2 del proyecto. El marco teórico en sí, aquí se sustenta en la justificación teórica que hablábamos ahí en el proyecto, en el planteamiento, en que toda investigación tiene que tener un fundamento teórico de que algún autor, algunos autores han escrito, han investigado y han proporcionado resultados respecto a esas variables en estudio. Entonces voy a tomar este marco teórico que corresponde a otro trabajo, que no es el mismo que he explicado, y por eso vamos a verle el título, ¿no? Miren, aquí ha tomado como variable control interno, ¿cierto? Control interno, y su otra variable rentabilidad. Y su objeto de estudio, pequeñas empresas, servicios. Entonces, en el marco teórico, lo que tenemos que asegurarnos es que los trabajos de investigación que vamos a utilizar deben de contener investigaciones que se hayan realizado respecto a esas dos variables, control interno y rentabilidad de empresas. Quizá si son internacionales, de hecho que estas en otros países no tienen la misma denominación, pero cuando ya hablamos de antecedentes nacionales, regionales, locales, ahí ya tenemos que asegurar que vamos a tomar antecedentes y que esos antecedentes hayan hecho investigaciones tomando las variables del trabajo de cada uno de ustedes. Primero, el marco teórico, que es el capítulo 2, se desagrega en subcapítulo 2.1, que se llama antecedentes, y un subcapítulo 2.11, antecedentes internacionales. Entendiendo que los antecedentes internacionales son todos trabajos o estudios investigados y que pertenecen a cualquier parte del mundo. Por eso es que acá se ha tomado estos antecedentes. Pero primero hay que identificar las partes que debe de contener un antecedente. Un antecedente debe de contener un autor. A propósito de eso, ayer creo que revisé así a grosso modo el envío que ha hecho alguien de ustedes y que a la forma de citar es incorrecta. Revisen si desean los que están con su laptop. Están citando en forma incorrecta. No sé si cuando dice de repente Lourdes hace años ha retomado, no sé si será su caso, y si es su caso, corríjalo, y si es de otro compañero, corríjalo. Que están citando equivocadamente, por ejemplo, citan así, Mesa Pérez, Pérez 2021. O sea, le ponen dos apellidos. Ese es incorrecto. Los autores solamente se pone un apellido y el año. Un apellido y el año. Tanto al inicio como al final del párrafo. Al menos que sean dos autores, tres, ahí sí, pues González, perdón, Mesa, coma, Pérez y González. Ahí sí, pues tres apellidos porque son tres autores. Pero si es un solo autor, es un solo apellido, por favor. Entonces, el antecedente debe de contener el apellido del autor, el año, el tipo de trabajo, en este caso dice que fue un trabajo de especialización titulada. Debe de contener el título de esa investigación, control, miren, ahí está la variable, ¿no? Variable de este trabajo, que no es el que explicaba anteriormente, sino es otro trabajo.
Su trabajo tiene variable control interno y rentabilidad, ¿no? Entonces, miren, aquí está control interno y su incidencia en la gestión contable de la empresa, tal, tal. Ese es el título de la investigación. Entonces, otra parte debe tener el antecedente. Miren, el autor, el tipo de trabajo, que en este caso es una tesis o un trabajo de especialización. Ya van tres, ¿ah? Debe de tener un objetivo esta investigación. ¿Cuál fue su objetivo? Ya van cuatro aspectos o cuatro elementos de un antecedente. Debe de tener cuál fue la metodología que utilizó este trabajo. Ya van una, dos, tres, cuatro, cinco elementos que debe de contener un antecedente. Y también debe de contener los principales resultados, ¿no? Los resultados y también las conclusiones a las que habría llegado este antecedente. Y aquí lo tenemos, miren. Entonces, ¿cuántos elementos contiene un antecedente? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuáles son esos antecedentes que debe de tener un antecedente? El apellido paterno con el año, el tipo de trabajo, qué trabajo fue, una tesis, un artículo científico, un ensayo, un libro, no sé. El nombre o el título de esa investigación, que contenga, por cierto, una o las dos variables iguales a tu objeto de estudio, el objetivo de esa investigación, de este antecedente, la metodología que utilizó este antecedente, los resultados a los que llegó este antecedente y la conclusión. Ahí están. 7 aspectos o elementos debe de contener. ¿Qué otro aspecto debe de notarse en un antecedente? Que un antecedente en completo debe de tener como mínimo 18 líneas. No puede ser un antecedente que tenga solo 5 líneas, 8 líneas, sino unas 18 líneas como mínimo. Profesor, sucede que en el antecedente que he buscado he encontrado solamente 10 líneas, pero ¿y como has encontrado ese antecedente, descarga todo ese trabajo y ve al capítulo de conclusiones y ya pues coge más conclusiones y tú agrégalo aquí en todo el párrafo, pues. Y haces que este antecedente tenga 15 o 10, perdón, 18 líneas, ¿no? 18 líneas. Entonces, bajo ese contexto es que debe de quedar sus antecedentes, ¿ya? Sus antecedentes. Ahora, ¿y cuál es la razón por la cual es necesario tener el antecedente y sobre todo tener una nutrida redacción de resultados y de conclusiones? ¿Cuál es la razón? La razón es sumamente sencilla. La razón es que en base a lo que tú aquí vas a escribir o a mejorar, a redactar o parafrasear, de esto es lo de donde te va a salir el resultado. Acuérdense del objetivo específico 1. Ese objetivo que decía describir la importancia del control interno en la rentabilidad de las pequeñas empresas del Perú. Ahí, para ese antecedente, perdón, para ese objetivo, para sacar el resultado, es que te sirve este antecedente. Por eso se les pide que hagan nutrido este antecedente para que tengas un sustento, ya que a la hora que vas a elaborar tus resultados y no vas a encontrar nada si pones un antecedente que solamente tiene 2 líneas de resultados, una línea, ¿de dónde te va a sacar resultados para que cumplas con el objetivo específico? No vas a tener sustento. Por eso es que se les pide que ustedes hagan los antecedentes mejorados con relación al propio resumen de donde han extraído este antecedente. Y esta explicación es para todos los antecedentes que ustedes van a formular
o que ya han formulado en su proyecto. ¿Cuántos antecedentes tienen que poner por cada clasificación? 4 internacionales, 4 nacionales, 4 regionales, 4 locales. Si no encuentran de algún lugar, lo agregas a otro. Si no encuentras 4 locales, agregas 5 regionales. Pero que no puede quedar uno menos, o sea, que en sumatoria no sean 16. Si tiene más, mejor. Pero no puedes tener menos. Y todos tienen que tener el mismo contexto. El mismo contexto. Aquí hay un error, ya. Vargas, ¿cierto? El autor, el tipo de trabajo que fue una tesis, el título de esa tesis, ¿cierto? Y aquí habla, miren, del control interno y la gestión contable. El objetivo de esa tesis, ¿cuál más era? La metodología de esa tesis, todos tienen que notarse así. Y los resultados, miren, los resultados, y por acá seguramente algunas se concluyen. Se concluyen. ¿Cuántas líneas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 líneas. Va por ahí, ¿no? Un promedio más o menos. Pero no pueden ser de 6 líneas, 5 líneas, sino eso significa que a la hora que vas a elaborar tus resultados, no vas a tener de dónde sacar si no has hecho nada en los antecedentes. He ahí la razón de los antecedentes. Una vez que terminas con los antecedentes, continúas con el 2.2. Recuerda, el 2.1 es antecedentes. El 2.2 se llaman bases teóricas. ¿Qué voy a poner como base teórica? Estas bases teóricas están en función de tus variables. Si tienes una variable control interno, entonces tu primera teoría va a ser teoría del control interno. Si tu otra teoría es rentabilidad, tienes que poner aquí una teoría de la rentabilidad. Y como tu objeto de estudio es pequeñas o medianas o microempresas, tienes que poner la teoría de las pequeñas empresas o las micro y pequeñas. Son como mínimo 3 teorías. Obviamente son teorías de carácter amplio, ¿ya? Y siempre estas teorías se caracterizan porque el año en que fueron creadas estas teorías son años bastante antiguos. Miren, por ejemplo, esta teoría del año 87. ¿Quién fue el autor? Holmes. Ustedes pueden poner, según el autor Holmes, ¿no? Citado por Olaya en el 2021. Aquí no quiere decir que Olaya es el creador, el titular de esta teoría, no. El titular de esta teoría es Holmes en el año 1986. Entonces, y miren lo nutrido, vuelvo a repetir, lo nutrido de esta teoría del control interno. Y por acá cita a otro autor, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Y por acá nos toma incluso, nos complementa que esa teoría del control se basa en un informe COSO y nos habla qué habla el informe COSO, los objetivos del informe COSO, entre otros aspectos referidos al informe COSO, que nos habla de las funciones del control interno y siempre citando a autores, ¿no? Siempre citando a autores. Los componentes del control interno, o sea, la teoría es amplia y no en párrafos pequeños, por favor, estimados y estimadas, no en párrafos pequeños, sino amplios. Recuerden que cuando un trabajo de investigación cuenta con párrafos pequeños, se nota un trabajo muy simple, que no tiene la condición o categoría de trabajo de investigación. Entonces, miren cuánto habla de la teoría del control interno. Y luego ya viene
La gestión contable o la rentabilidad. Bueno, aquí habla, este caso de estudio es el control interno en la gestión contable, incide en la gestión contable. Entonces, su otra teoría es acerca de la teoría de la gestión contable, ¿cierto? Lo más lógico. Ya van dos teorías, control interno y teoría de la gestión contable. Y repito, miren los párrafos, son amplios. No voy a permitir trabajos en la que me pongan párrafos pequeños. Escúcheme bonito. No se van a permitir porque el jurado no lo acepta, ¿ya? No lo acepta. Y así sucesivamente todo lo comprendiente a la gestión contable que ha encontrado el autor. Incluso la gestión contable incluye los estados financieros, ¿no? Y la otra teoría creo que tenía que ver con las pequeñas y medianas. Vamos a ver. Aquí está, miren, teoría de las pequeñas y medianas empresas, porque ese es su objeto de estudio. Ahí están las tres. No hay más. Le puedes agregar de repente más abajo algún concepto, ¿no? Definición de pyme, lo que tú quieras. La legislación sobre las pymes, la ley de las pymes, agrega todo lo que tú creas conveniente como parte de las teorías. Y luego un pequeño marco conceptual, es decir, algunos términos que tú consideras que son importantes en este trabajo de investigación. Si tu trabajo es control interno, mínimo define lo que es el control interno, pero ya no como una teoría, sino como una definición. Define qué es la gestión contable, define lo que es las pymes, entre otros. Muy bien. Y la hipótesis que no debe de faltar. ¿Por qué no se hace una hipótesis en este tipo de trabajos que son cualitativos, que son descriptivos, que son revisiones? No llevan una tesis porque no vamos a demostrar nada, solamente vamos a hacer un estudio bibliográfico y con un casito por ahí de estudio. Hasta ahí termina el marco teórico. Luego viene la metodología. La metodología, para todos les he dicho que utilicen la del caso este caso que les estoy explicando. No está mal, o sea, para que todos mantengan la metodología uniforme. Es decir, tómenla esta metodología, pero asegúrense bien dos cosas. Uno, que este autor esté vigente, que esté en el link y que abra, que abra. Traten de parafrasear algunas palabras para que no les salga similitud, porque esto no es algo novedoso para ustedes. Ustedes no lo están descubriendo, esto ya está descubierto, por eso les digo que lo tomen a este autor, pero asegúrense que en este trabajo que les presté esté el autor, esté su cita, y si no, busquen, de lo contrario pongan a otro autor. Asegúrense de que aparezca la empresa de estudio de ustedes. No van a dejar lo que dice aquí. Mira, aquí dice sector servicio, de repente el tuyo es sector construcción, es comercio, o sector ferretería es comercio, entonces tienes que cambiarle esos aspectos. Hay que trabajar en esto, si bien es cierto, van a copiarlo y pegarlo, pero trabajen en base a ustedes. Y acá hay más cosas que ustedes tienen que tomarlo en cuenta, ¿no? La población, quién es, siempre citando al autor y quién es tu población, quién es tu muestra, que es distinto, por cierto, ¿no? La matriz de operacionalización es el momento en el cual ustedes tienen que operacionalizar sus dos variables, la independiente y la dependiente. ¿Qué significa operacionalizar? Como resultado, la operacionalización lo que busca es que tú mismo elabores las preguntas que le vas a aplicar o que le vas a realizar a tu encuestado. Pero para eso primero tú define. Busca a algún autor, algún especialista que defina a qué le llama el control interno. ¿Cómo es el control interno? O sea, por eso dice desde el punto de vista ya operativo, no en un sueño, sino operativo, que el control interno funciona con el propósito de asegurar los objetivos a corto y mediano plazo. O sea, plasma una definición de carácter operativo. Y a un costado tú vas a poner lo que nosotros le llamamos el alcance o la dimensión. Es decir, sí, el control interno es amplio, bastante. ¿Hasta dónde quieres abarcar el control o desde qué punto de vista quieres abarcar el control interno? Bueno, todos lo abarcan desde las
los factores, sus componentes, perdón, los componentes. El ambiente de control, evaluación de riesgos, actividad de control, información y supervisión. Hasta ahí tú quieres abarcar. Y sobre ello es que tú vas a plantearle las preguntas para que él te responda. De preferencia que sean preguntas de respuesta o alternativa abierta. Por eso se llama una entrevista. Una entrevista. Y la otra variable que es la gestión contable, de igual manera, un pequeño concepto, siempre citando a un autor, u otra variable, hasta dónde quieres abarcar entendiendo que la gestión contable tiene que ver con la contabilidad propiamente dicho, estado financiero, libros contables, facturas, todo lo relacionado a la contabilidad. Y el control contable, es decir, los registros contables, los estados financieros, el cumplimiento de leyes. Entonces, sobre estas dimensiones, ¿qué pregunta le harías? Pero para que tú formules las preguntas, estimados y estimadas, ustedes tienen que tener bien en claro esas 2 o 3 o 4 dimensiones de las cuales tú quieres sacar la información. Y teniendo en cuenta que producto de estas preguntas, tú vas a tener que recolectar los resultados del objetivo 2. El objetivo 2 es el que proviene de las respuestas que obtengas a estas preguntas que tú vas a plantear. Y estas preguntas son las que vas a utilizarlas para tu anexo último. El anexo último es el instrumento, o sea, la entrevista. Estas preguntas son las que te sirven para preparar la entrevista. Luego viene las técnicas e instrumentos. De igual manera, estimados y estimadas, guíense de este modelo, pero siempre asegurándose que sea realmente lo que tú vas a aplicar. ¿Ya? Cuidado, diga, no, yo voy a aplicar una encuesta. Ah, ¿y por qué? ¿Y por qué lo dejas acá como entrevista? Tienes que leer bien este contenido para que lo puedas adaptar a tu investigación. El método de análisis de datos, ¿cómo vas a lograr cada objetivo? Y aquí dice, mira, para cumplir con el objetivo 1, que es el que se realiza en base a la revisión bibliográfica, aquí lo dice, se utilizará la revisión bibliográfica y documental de los antecedentes nacionales, regionales y locales. Para el objetivo 2, se ejecutará una entrevista mediante un cuestionario elaborado en base a preguntas relacionadas a los antecedentes, a las variables. ¿A quién? Si es una EIRL, obviamente al titular gerente. Si es una sociedad, al gerente, ¿no? Y para el objetivo 3, se realizará la propuesta o un cuadro comparativo. Mira, esto tiene que estar en coherencia con tus objetivos específicos. Por favor, en el caso del compañero Carlos, que le hemos revisado en antes, tenía 4 objetivos. Entonces, él tiene que hablarnos aquí, falta uno, para él faltaría uno, aquí solamente hay de 3. Faltaría que él complemente su cuarto objetivo. Por eso les decía que tienen que tener en cuenta el cuidado de sus objetivos. Los aspectos éticos, cópienlos y péguenlos tal como están, tal como están. Ya, tal como están. Y luego viene, ya para ir terminando casi, los aspectos administrativos. Este es el capítulo 4. Recuerden, capítulo 1, planteamiento del problema de investigación. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, metodología. Capítulo 4, aspecto administrativo. ¿Qué contiene? Igualito, estimados participantes, copiarlo y pegarlo. Este que estén aquí en pantalla. Copiarlo y pegarlo. ¿Ya? Copiarlo, pegarlo. Y el presupuesto, ya ustedes a su mejor criterio vean si es que todos estos conceptos son los que se van a utilizar y si no, agreguen el que crean conveniente, pero pónganle las cantidades correspondientes, actualicen. Luego viene la referencia bibliográfica. Miren la presentación con una sangría francesa en orden alfabético. Esa es la presentación de la referencia bibliográfica. Siempre utilizando link cortos. Miren, en lo posible acorten los links, perdón. Todas las referencias tienen que tener un link. Todas, miren. Y asegúrense que todos los links abran, ¿no?
Vamos a abrir una vez. Este del, sí, al azar, ¿no? Ya, al azar. Porque ves, ahí está, miren. Tiene que abrir el link que ustedes están poniendo. Todo porque esto lo revisa el jurado. Todos los links tienen que abrir. Luego de ello, viene la matriz de consistencia que ya le expliqué en la anterior del planteamiento. Una vez que ya está su matriz, la van a pegar acá al final como primer anexo. Como primer anexo va la matriz de consistencia, que es la misma que ya explicamos en el planteamiento. Luego viene el instrumento de recolección, que es una entrevista con las preguntas que vimos en el cuadrito de operacionalización hace un ratito. Aquí están las preguntas respecto a la variable control interno y las preguntas respecto a la gestión contable. Le cambian la fecha, ustedes lo van a aplicar ahora en abril 2024. Ahí está, 2024. Y luego viene el protocolo de consentimiento informado para entrevistas. Tal como está en este caso, lo llenan, ¿sí? Lo llenan. Y acá lo ponen los nombres de las personas que participan. Nombre completo del participante, ¿no? Del encuestado. Firma del encuestado. Ojo, si el encuestado es el gerente, el representante tiene que ir firma y sello. Firma y sello. Luego viene la firma del investigador, o sea, de ustedes. Y luego la fecha en que aplicaron la entrevista. Perdón, la fecha del protocolo informado, el día en que les firman este protocolo. Mañana, pasado, cuando recolecten los datos. Con ello, se ha terminado la explicación del proyecto por